Bienvenidos, centinelas, a este su canal de Proyecto 52 y en esta oportunidad tenemos a dos hermanos desde Colombia, desde allá, desde el otro lado de mi país, a Justín y Alejandro. Qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Hola Jesús, ¿cómo Un estás? gusto Muchas estar con gracias. ustedes, gracias. Gracias por la invitación. Para aquellos que tal vez no lo conozcan o para aquellos que los vean cara conocida, son gente que tiene un servicio en las redes sociales también, que se llena en un canal que se llama Imago, que yo tuve la oportunidad de conocerlos no hace mucho, entonces me interesó mucho el servicio que ellos tienen, por eso estamos aquí con ellos, y me gustaría saber, bueno, pues quién es Justin, quién es Alejandro, qué hacen de su vida, a qué se dedican, si, a qué estudian, trabajan, qué hacen. A ver, cuéntenme un poquito de ustedes. Bien. No, Bueno, primero. bueno, pues yo he tenido la oportunidad de formarme en teología y también en filosofía. He podido dar algunas clases de teología. Con todo lo de la pandemia, he dado algunas clases de manera virtual, gracias a Dios, y estoy dedicada también a sacar unas maestrías en ambas áreas, en filosofía y en teología, que el Señor me ha bendecido con estudio, entonces a eso me dedico ahora. Bueno, yo pues, a ver, yo tengo una formación en administración de empresas. eh, hace 3 años, más o menos, ya 4 años, estuve trabajando pues en eso. Algo que no se relaciona directamente con la carrera, pero pues ahorita es como todo el mundo digital, el tema de los e-commerce y todo este cuento. Entonces yo tuve la oportunidad de desenvolverme en eso. Pero pues la cuestión es que no, eso no, digamos que no me hace feliz, ¿sí? No es como el lugar para mí estar en una oficina, pues de corbata, digamos que ya ahora no es tanto de corbata, pero sí como cumpliendo esas normas y digamos que es un ambiente en el que yo no vea que me estuviera desarrollando pues como ser humano. Entonces, pues yo soy músico también, pero empírico, y ahorita pues mi proyecto es empezar a estudiar música ya profesionalmente. Wow. Entonces, pues me estoy preparando con un maestro y como tal, pues para todas las pruebas a nivel auditivo, de repertorio, pues mi instrumento es el piano. Pues ya por la iglesia, digamos que la iglesia es la escuela musical de yo empecé ahí, entonces guitarra, voz, pero sobre todo el piano. Entonces, digamos, esa es la pasión que yo tengo y es el proyecto que empecé este año. Wow. ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 29. Yo 26. Wow, yo tengo 32. Así que soy mayor, aunque no parezco tan mayor, pero bueno, creo que es la luz. Por el hecho de que a mí no me sale barba, entonces como a él le sale, como a Alejandro le sale barba, puede ser que sea mayor que mí, pero a mí no me sale barba, lo he intentado todo lo he intentado y no me sale barba. Yo tengo una pregunta que va mucho en ese sentido de la iglesia. ¿Cómo es que ustedes inician en la iglesia? ¿O siempre fueron personas de pertenecer de ir a misa, de familia muy religiosa? ¿Cómo es que nace esta inquietud? Bueno, no, en mi caso no íbamos mucho a la iglesia de parte de mi familia, salvo algún fallecimiento o algo de este estilo. Digamos que mi historia comienza hacia los, no sé, 17, sí, por ahí 17 años. Yo paso como por una etapa de crisis existencial, donde digamos que todo estaba mal, no me iba bien en la universidad, en mis relaciones interpersonales tampoco. Siempre me gustó mucho el fútbol y en ese momento tampoco me llenaba. Entonces fue como experimentar ese vacío. Y pues yo conocí a una persona en ese momento, él era un compañero ahí de la universidad y resulta que pues él sí creía mucho, creía mucho en Dios y lo que era la iglesia y pues yo solo tenía esa idea de la Inquisición y de las cruzadas, que es como lo que le enseñan a uno en el colegio. Entonces se me hizo muy curioso que él sí creyera en esas cosas de la iglesia y yo comencé a hablar, a dialogar mucho con él y me fui dando cuenta de que había un sentido para creer, no era solo por costumbre, porque me obligan, porque hay que ir,
sino que había un sentido interesante. Entonces comencé a profundizar, a ver videos de testimonios de personas y, y en medio de esa crisis existencial en la que yo estaba, hubo un momento en el que yo ya me rendí, ya dije como, no sé cómo más arreglar las cosas, ya estaba como en una tristeza también muy grande. Y en ese momento yo estaba en una capilla y experimenté, yo digo, la presencia de Dios, porque experimenté como una paz y un gozo muy grandes, muy profundos que nunca en mi vida había experimentado. Entonces, eso es como instintivamente que uno reconoce que es la presencia de Dios. Pues eso me llenó de felicidad y de ganas de conocer mejor qué era eso. Entonces, ya acudí a la confesión, que nunca lo había hecho, y pude comulgar por primera vez después de la primera comunión, porque después de eso no volví. Y cuando yo recibí la comunión, volví a experimentar ese gozo y esa paz tan grandes. Y luego yo seguía yendo pues a la Eucaristía y cada vez que recibía la comunión tenía esa experiencia nuevamente. Entonces para mí fue clarísimo que de verdad ahí estaba la presencia del Señor. Y ahí comenzó mi caminar. Entonces ya me relacioné con unas amigas, nos fuimos a hacer misión y me metí como en ese cuento. Así fue como yo resulté en este cuento de la fe. Bueno, entonces, pues yo arranqué, a ver, fue más como por contagio de testimonio de personas que en su momento ya hace como 10 más de 10 años, llegaron a la parroquia de donde yo era, pues todavía soy, eh, y pues yo iba a hacer la confirmación. Entonces ahí pues vi algo distinto a lo común, eh, que pues era ver personas jóvenes y dando pues también ese testimonio. Entonces también pues el padre que estaba ahí en su momento, pues el padre Luis Ángel, eh, pues él tenía como eso de que hablaba las cosas muy, muy claras, eh, y pues digamos que el tema religioso como tal, no religioso, sino digamos de las formas, de los sacramentos, eh, como que a uno le entraba un poquito, o sea, como dijo Yus ahorita, como que le da un sentido real a eso, ¿sí? No solamente que se queda en la forma por costumbre, sino que le empecé a dar sentido por la misma forma en la que él pues desarrollaba, por ejemplo, la Eucaristía, los diferentes momentos. Entonces como que hubo como un entendimiento de lo que pasaba. Yo hasta ese momento pues lo que digamos en asunto de fe vivía pues era como una oración personal, pero como pues a Dios, pero a Dios pues sin conocer quién es Dios, mejor dicho. Claro. Pero yo sí sentía que pues Dios debería existir y pues por eso mismo yo oraba. Pues obviamente como que no todos los días, pero sí sabía que algo raro, algo diferente, algo raro tenía que existir, Sí, tal pero no cual. lo conocía. Entonces, pero pues yo sí lo hacía también, por eso en mí sí había cierta disposición a conocer y entonces por eso, digamos, ese ambiente de jóvenes y de testimonio me empezó a interesar, porque yo sí tenía una disposición de acá a conocer quién es Dios, o sea que si Dios existía, pues yo quería conocer. Entonces esa disposición era como la que me dio pues esa apertura. Me metí en los grupos de jóvenes, ya después al coro, y ahí pues empecé a conocer más de Dios y a tener ya experiencias, digamos, más puntuales, en las que pues ya siente uno como, lo que yo sentía en ese momento era como un vacío, pero un vacío de sí, ¿no? Claro. Entonces como que siente uno, pues el tema de la renovación, sentirse renovado. Yo sentía como eso, como una renovación y como una chispa que se encendía. Y,
Y así fue que yo empecé a conocer a Dios. ¿Saben Entonces, qué ya después me quedé interesante? en el servicio, en la iglesia, y fundamentalmente, pues eso fue lo que digamos, me mantuvo pues también como en ese camino, sirviendo en el ministerio musical. ¿Saben qué se hace interesante? El hecho de que Dios tiene marcado para cada uno una forma de conocerlo, ¿no? Él como decía, ¿no, Alejandro? Ese no sé qué, esa cosa rara. Yo, por ejemplo, yo decía, ay, Elvi, tengo un bichito adentro, tengo algo que me molesta. Porque yo era una persona que no creía en Dios, ¿no? Pero cuando ya lo conocí, entendí muchas cosas de las que ustedes ahora comentan. Entonces, me parece muy interesante que cada uno de una forma tan distinta llegara a encajar en los planes que Dios tiene para cada uno. Ahora, para aquellos que no saben, tanto Justín como Alejandro son pareja, ¿no? Son novios, enamorados. Aquí en Santa Cruz le decimos cortejo, ¿ya? Son cortejos, pareja, como quiera llamarlo, novios, no sé. Pero me decían que viven uno lejos del otro, pero sí lejos. Sí, ¿cómo hicieron para conocerse? El que quiera contar su historia de amor. Bueno, pues a ver, voy a contarlo de una forma un poquito más corta, que yo me suelo extender mucho. Eh, em, Todo empezó porque pues yo a ella la vi. Sí, es como suena como una historia muy, Está nervioso, está sí, nervioso. sí, sí. Suena como una historia de esas de amor a primera vista y eso. Ya. Eh, pero fue en una ceremonia, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Ordenación. Una ordenación, Sí, una ordenación sacerdotal sacerdotal. pues de un sacerdote amigo conocido mío, pero ahí también se ordenaba a otros que era conocido de ella y también mío, entonces hubo un match, ¿sí? Porque ella Sí. lo conocía, yo también. Entonces, pues yo la vi cuando ella lo saludó a él, ¿sí? Al sacerdote nuevo, entrante, ¿sí? Entonces, pues fue así como algo muy especial, porque pues que yo no sé describir, pues no era solo que me pareció pues muy bonita físicamente, sino algo especial, algo especial. Entonces ya después resultó pues que ya la agregué por redes sociales, por Facebook. Entonces empezamos a hablar y resultó que ella pues tocaba también en la iglesia, y pues tocaba piano y pues ella sabe, todavía sabe más que yo, o sea, sabe, en ese momento sabía más que yo, todavía sigue sabiendo más que yo. Entonces yo en ese momento quería aprender más a nivel de teórico y todo, cosas que no sabía, entonces le pedí el favor de que si ella podía, ¿sí? Eh, pero pues también era como en ese plan de conocerla más, ¿sí? O sea que la También. música fue el enganche que el Señor usó, el Sí, sí, sí. puente que el Señor usó. No, pero Alejandro, muy bien. Entonces, pues, Hombre valiente, Alejandro, ¿eh? sí. Hombre valiente, ¿no? Cualquiera dice, enséñame, por favor, ¿no? Bien. No se pongan rojos, tranquilos, están un poco colorados. Tranquilos, no pasa nada. Y sigue, Y sigue. así fue, así fue. Y al final, al final cuadramos que ella fuera a la parroquia y nos vimos para que me diera una clase. Eh, y pues ahí yo ya me fleché más. Y desde ahí fue así fue que nos conocimos. Entonces ya después Sí. pues salimos y todo el cuento y pues resultó que también yo le gusté a ella y todo. Y Pero así desde el primer momento, Justine, él te gustó así como yo él creo dice. que no, eso no. Lo que pasa es que lo que pasa es que pues yo sí no tenía como ¿cómo se dice? Como, Aspiraciones. no tenía tantas esperanzas, Ay, ¿por qué? eh, pero resultó que sí. Oye, pero una relación se basa mucho en lo que Dios dispone a veces, ¿no? En la vida. Entonces, Justine, ¿cómo fue? O sea, él no te gustó cuando lo viste, pero después sí, ¿por qué? A ver, contanos. Sí, creo que lo que dices es muy acertado, porque precisamente eso fue lo que pasó. Como que en oración, yo acababa de terminar mi carrera de teología
y como que en oración le dije al Señor como, bueno, ahora sí me gustaría como conocer a alguien para compartir, para acompañarnos, crecer, estar juntos. Y entonces al poco tiempo ocurrió pues lo de Alejandro, que me saludó. Yo al principio no le presté atención, ¿no? Cuando él me escribía, porque no lo conocía, yo no sabía de dónde había salido. Pero entonces me insistió con lo de la clase y yo sí necesito el trabajo. Entonces ya nos conocimos y pues me pareció pues un muchacho interesante, muy sencillo. Y ya pues en los cafés, salir a tomar café y esas cosas nos conocimos más y vi que había pues sí como mucha afinidad y ya crece ese deseo de compartir más, de estar más tiempo juntos, de poder hablar de muchas más cosas, de ir aquí, ir allá, entonces ya, ya se concretó todo. ¿Saben qué me agrada? En lo callado que Alejandro se nota que es, o en lo tímido, si quieren ponerlo así, tuvo esa entereza, ¿no? Esa insistencia en el buen sentido de decirle, ya, dame clase. O sea, y creo que me decías que hasta lo tomaste como un trabajo, entonces él te pagaba las clases. O sea, no es que así de a gratis, por favor, enseñame. Nada, o sea, me parece impresionante. Y muy lindo la oración que hiciste, Justine, porque me hace recuerdo mucho a la oración que mi esposa hizo antes de conocerme y que yo también tenía una oración muy parecida. Mi esposa, cuando nos empezamos a conocer, bueno, cuando ya nos hicimos novios, ¿no? Me acuerdo que me dijo, yo oraba por alguien con quien pueda hacer mi rosario juntos, con el que pueda ir al Santísimo juntos, con el que pueda compartir Qué la fe bonito. juntos, con el que pueda ir a misa juntos. O sea, usualmente en la juventud de hoy en día pues no se encuentra mucho, es muy raro ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, me hizo mucho recuerdo de eso de verdad que es como que Dios encaja, ¿no? Las piezas adecuadas Ujú. y, Sí. y va armando el rompecabezas para que uno lo vea luego, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de decirse, no sé, ya nos gustamos y ahora qué? O sea, ¿ya se pusieron de novios o todavía siguieron orando un tiempo? ¿Cómo pasó? ¿Qué cuenta? Cuenta tú ahora. No, yo creo que pues con esa oración previa que yo había hecho, para mí fue como claro que él era una buena persona, porque pues en esas primeras citas claramente hablamos de la fe, de Dios, de sí, porque estábamos ahí, de que pensábamos de muchas cosas. Entonces, yo creo que estuvo tanto lo natural como lo sobrenatural para esa decisión. Entonces, lo natural, pues ya como ese vínculo y ese deseo de querer estar. Y lo sobrenatural, pues que Dios iba guiando también todo, ¿no? Yo creo que Alejandro también en algún momento tenía dudas porque él había empezado un proceso de preseminario, ¿cierto? Entonces, él no sabía si era lo apropiado en ese momento o no. Y también fue como en un momento de oración, si no estoy mal, como que el Señor le mostraba como que sí, como que optar por estas relaciones estaba en su voluntad. Wow. Entonces, así fue. ¿Saben qué es interesante? Que usualmente hay mucha gente que piensa que cuando el Señor te tiene un llamado contigo y no lo discernís, o sea, no lo orás o no lo pensás o no haces lo que hizo Alejandro, por ejemplo, de entrar al preseminario, eh, se queda con muchas dudas en la cabeza, en el corazón, ¿no? Porque a nosotros, por ejemplo, nos enseñan de que si cuando vos estás enamorado de Dios, querés entregarle tu vida, tenés que preguntarte en algún momento de la vida si tu llamado es la vocación religiosa, ¿no? Porque, Claro, porque es sano hacerlo, no es tan mal, o sea, y no es raro tampoco. Y que alguien diga, ¿sabes qué? Lo discerní un tiempo, pero a pesar de eso no, pero a pesar de eso no eh, me siento capaz de llevar una familia adelante, una relación adelante, ¿no? Entonces, eso es súper interesante, que la juventud hoy en día se vea y sepa que se debe hacer ese tipo de cosas, que es lo correcto y que es lo más sano, ¿no? Porque si Dios te quiere para Él,
te va a querer en todos los aspectos de la vida, sea casado, sea como religioso, como monja, como sacerdote, como sea tu vocación. Dios así te va a buscar y te va a querer. Entonces me gusta mucho eso. Bien, Alejandro, ¿eh? Bien ese discernimiento, bien esa claridad y bien tener la capacidad de orar y de saber que Dios lo llamaba a esto, ¿no? A una vida de matrimonio, si Dios quiere a futuro, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo de relación llevan? 3 años y medio. 3 años y medio. ¿Cuándo fue que se emparejaron? Fue en enero del Enero 22. ¿Del qué? 22 de enero del 2018. Wow. Sí, más o menos por esa misma, yo me arreglé con mi novia, que llamamos arreglarlo, no sé cómo se llama allá. Yo me arreglé con mi esposa, que es ahora, me arreglé en el 2018 igual, así que estamos por ahí. Me arreglé en ¿Ves? noviembre del 2018. En noviembre, pues si me está viendo y piensa que no me acuerdo la fecha, yo me arreglé con ella el 20 de noviembre del año 2018. Así que, y nos casamos, hace, como les decía, hace poco. Y bueno, pues ha sido algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y de verdad me alegra mucho lo que Dios ha hecho con ustedes, ¿no? Inclusive esto de como novios hacer el servicio conjunto que tienen con el canal de Imago. Y de verdad que yo los veo y siento que el Señor tiene muchos planes para ustedes. Veo que Dios ha dispuesto un camino y una senda para ustedes de manera extraordinaria, no sobrenatural, como se dijo en algún momento, y eso es súper, súper interesante. Una pregunta bien puntual, ¿no? ¿Cómo es que empiezan el canal? ¿Cómo que surge la duda? ¿Por qué? Bueno, yo creo que como muchas personas arrancamos por la pandemia. La pandemia fue como sí, fue un motivo, un detonante, pues para al final decidirse a hacer algo que uno tal vez tenía por ahí como pendiente o que por susto no se atrevía todavía a hacer. Entonces fue más que todo por eso. Pero pues de antes sí habían como ciertas cualidades que yo percibía pues de Yus y ella también de mí. eh, y empezaron como unas exigencias. Por ejemplo, yo le decía a ella, pues yo veo que tú tienes como una buena capacidad de explicar algo que es como complicado de una forma muy sencilla y son cosas muy valiosas, ¿sí? Muy interesantes, que por ejemplo, o sea, es cuando nos ponemos a hablar. Entonces yo con ella hablaba de algún tema. Entonces yo le decía como, uy, sí, yo pensaba algo así similar, pero veo que tú como que lo dices de una forma muy concreta y muy completa, precisa. Entonces, digamos, yo evidencié en ella esa habilidad, esa capacidad, ese don, es un don. Entonces yo le dije, no, pues tú deberías como hacer videos contando, hablando de esas cosas. Pues porque sí veo que hay gente que hace videos de cosas y que son cosas que pues personalmente no son interesantes y no lo comunican de una manera correcta. Entonces, qué bueno que haya alguien que sí lo haga, comunique cosas interesantes de una buena forma. eh, y pues, ¿qué más tú con ese don que tienes? Entonces, pues yo le decía que lo hiciera. Ella también, pues, por otro lado, me insistía con el tema de la música, que pues yo podía también grabar, que es algunas canciones, cosa que pues yo decía que no, igual que ella, a lo que yo le decía, ella decía que no, eso no. Y, bueno, entonces yo le decía, no, tú te ves bien en la cámara, sí, todo el mundo le dice que se ve bien en cámara en los videos, y ella dice que no. Y ella me decía pues, que las improvisaciones que yo hacía en el piano eran muy bonitas, todo el cuento, pero yo decía que no, que eso no, que pues yo no sabía nada de música. Entonces fue como que al otro impulsando, ¿sí? Le fue empujando a que se atreviera a mostrar lo que tenía. Y así fue que surgió, entonces surgió como la idea de que, bueno, entonces era en YouTube. eh, y los de Yus, Hola, hola, los perdí.
Ay, se trabó. Perdí. Hola. ¿Será que ahí ya volvimos? Ay, qué pucha. Sí, ya volvieron. ¿Ya Ya, volvimos? Sí. ya listo. ¿Dónde quedamos? En que Que no se se cayó veían la señal. según, en que no hacían nada bien y que no hacían ni malo en Ah, YouTube. bueno, entonces eso nos ayuda a confiar cada uno en su don, ¿sí? Entonces yo en la música, yo uso en esa capacidad de comunicar cosas valiosas y entonces dijimos que lo íbamos a hacer en YouTube y nos atrevimos. Entonces nos decidimos, empezamos a a buscar el concepto alrededor del tema, cómo nos íbamos a llamar, todo este cuento. Eh, Fue algo bonito porque fue como ideas van de ideas de aquí para allá, hasta que al final llegamos a Imago, que era Imago Dei, llegamos al concepto y empezamos a meterle mucha fuerza, pues aprovechando la pandemia, el tiempo en casa, entonces empezamos a trabajar, eso lo lanzamos en mayo De abril, creo. abril, un 22 de abril del año pasado, Año pasado. del año pasado. Y pues empezó a coger bastante fuerza, entonces nos animó y por eso pues como que le cogimos también como ritmo al canal. El 22 de abril es el cumpleaños de mi esposa. Así que no me Me voy a dio mucho. olvidar nunca de cuando Sí, ustedes hayan iniciado el canal. Ah, qué bonito. Para que ores por nosotros ese día. Sí, la verdad que sí. Pero ¿cómo nace el concepto de Imago Dei? ¿Cómo nace hacer el logo? ¿Cómo nace el nombre en general? Pues nosotros hemos tenido y todavía persiste una idea hace rato de algo de diseño. Nos gusta mucho el diseño. Algo parecido a lo que hemos visto con Proyecto 52, que publican como unas imágenes con unos mensajes, también como en una atmósfera muy juvenil, precisamente para llegar a los jóvenes y todo. Entonces nosotros habíamos pensado en hacer unas camisetas y hacer como una tienda y poder hacer artículos y que fuera un café, es decir, es como lo idílico. Pero entonces ya veníamos trabajando en algunos nombres para eso, digamos, para esa marca. Y ya cuando llega la idea del canal, entonces decidí, Los perdí. Alejandro, que hay teología. Hola. ¿Ya volvimos? Listo, entonces, Solo de voz han cuando vuelto. ya vamos a decir el nombre, Hola. dime, Hola, hola. ¿no me escuchas? Te escucho, pero Ay, no los no, veo. no nos vemos. No. Sí. Ahora sí, Ahora sí. listo. Vale. Nos proponemos el nombre, comento Sandro, que es Imago Dei. Imago Dei significa imagen de Dios. Entonces es cuando se habla de la creación, de que el ser humano es creado a imagen de Dios. Entonces en latín es Imago Dei. Entonces a él le gustó mucho porque como estábamos pensando en diseño y en la imagen, entonces Imago se prestaba, pero también Dei porque es desde la fe. Entonces dijimos, listo, ese es. Y luego buscando ya como el logo, ese sí fue más de la inspiración de Alejo, que él decía, pues este pez es muy de los cristianos, le hicimos como una adaptación para que dentro del pez estuviera también la I y la D de Imago Dei. Y también quisimos incorporar un segundo símbolo que es el pelícano que aparece en la portada del canal de YouTube, porque es un símbolo también que se ha usado para hablar de Cristo, porque hay una leyenda de que el pelícano, cuando no había más comida, alimentaba a sus pelicanitos de sí mismo, de sus propias entrañas. Entonces es un poco la imagen de Cristo que da de comer su mismo ser, ¿no? Su propia vida para que tengamos vida. Entonces así surgió el nombre y la imagen. Yo los veo felices, ¿no? Entonces, la pregunta sería
¿Me escuchan? Antes que nada, ¿me escuchan y me ven bien? Sí. La pregunta sería, cuando ya empiezan, digamos, y tienen todo el proceso, el nombre, la imagen, todo, ¿buscaron así como que referencias en YouTube, alguna otra que hacía lo mismo que ustedes querían hacer o cosas así? Pues No no, tanto. no, no nos pusimos, pero sí era más como lo que la imaginación, o sea, la referencia sí fue más como lo que nos imaginábamos. En cuanto a referencia sí fue más como en temas de diseño, ¿sí? Pero de pronto así como en relación a los temas del canal o la forma de presentarlos, como que sí fue algo como muy, Sí, es como muy personal. personal, muy nuestro. Sí, Más no, espontáneo. más espontáneo, Sí, sí. exactamente. Y ahora que ya van casi, bueno, año y medio con el canal, año y su poquito, Ujú. ¿qué piensan hacer? ¿Que quieren seguir con el mismo contenido? ¿Quieren evolucionar? Me decían que quieren hacer una marca. ¿Y cómo han ido con eso? ¿Cómo va ese sueño? Pues ahorita hemos pensado como en dos nuevas secciones, digamos, para el canal. Una que se llama La Pelota, ya hay un video, ese es un poquito con invitados, pero siguen siendo videos cortos. Entonces es como para dar un vistazo del tema. El primer video que ya subimos de esta serie es con una hermana, una religiosa. Entonces tratamos de plantearle unas preguntas que pueden ser, con las cuales se puede identificar mucha gente que tal vez no sabe mucho sobre religiosas y sobre monjas. Entonces le hicimos alguna pregunta como, bueno, ¿usted entró ahí por una decepción amorosa o porque hay personas que entran a esa vida? Entonces también lo intentamos hacer de una manera muy, pues muy cercana, ¿no? Muy amena. Y esa es como una de las secciones. La otra sección son poemas para orar. Eh, los que yo conozco hace un tiempo son los de Santa Teresa de Jesús. De hecho, hace pocos días publicamos el primer poema, que es Coloquio Amoroso, y pues a mí por lo menos me han permitido como fortalecer mi oración, y es la idea, que quisimos compartirlos en audio. Ahí también pues está la parte ya más del audio que hace Alejandro, para que otras personas de pronto se puedan encontrar con Dios en la oración a través de los poemas. ¿Van Sí, a, van a seguir haciendo instrumentales, enseñar como hacían? sí, ya para allá iba. Perdón. Eh, bueno, por el lado de Jus, también hay otro montón de cosas que yo me imagino, pero ella siempre me dice como, ay, pero ayúdame tú con eso. Sí, como que es por el tiempo, entonces como que ahí la limitación es el tiempo, pero sí hay como otros temas por ahí también en remo. Y en relación a música, sí la idea es seguir con instrumentales, eh, pero también ya estamos trabajando en unos covers de una música que hacen, pero un grupo italiano. Entonces las canciones son muy buenas, pero están en italiano y no existen como versiones en español. Entonces lo que estamos haciendo es traduciendo a español y tocando el cover. Entonces las que estamos sacando son como para Eucaristía, son canciones muy chéveres del grupo. ¿Cómo se llama el grupo? Rinnovamento en el espíritu, que sería Es renovación en el Renovación en el espíritu, Espíritu. por el lado carismático. Entonces, estamos en uno por ese lado, instrumentales, pues seguir trabajando en nuevos instrumentales que pues gustaron mucho, y también música propia, ya composiciones mías. Entonces estoy Sí, también eso les iba trabajando. a preguntar. ¿No tienen canciones escritas por ustedes que quieran hacer? Porque me decían que también Jules tocaba el teclado, no sé si canta, ¿no? Pero si quieren Sí, lanzarse como dúo. eh, pues ya hay en el canal ya hay una canción, que es la de Dios con nosotros. Sí, sí. Esa sí es composición nuestra. Y también ahí están
en trabajo, en elaboración todavía, pues, otras canciones, ya pues para empezar a grabar y ya trabajar la producción como tal de esos temas. Entonces, sí, sí, el Imago Day se va a seguir moviendo bastante Ojalá Dios con la quiera ayuda. que sea así, ¿no? O sea, eso es lo que se intenta, ¿no? Por eso es que, por eso los encontré yo, digamos, ¿no? Por su evangelización en las redes sociales. Imagínense, si me llegó a mí, le llega a un montón de gente, entonces eso es súper importante. De verdad que yo me siento muy alegre de que ustedes puedan compartir conmigo este tiempo, ¿no? Como si nada, ya llevamos 45 minutos grabando, como si nada. Y se ha pasado Imagínate. volando como si hubieran sido 15 o 20 minutos, porque eso Sí, se siente cuando uno empieza a hablar de Dios y empieza a hablar de lo que le gusta, ¿no? Entonces, de verdad que yo me siento muy, muy feliz de poder tener personas al otro lado del mundo, bueno, al otro lado del continente, que tengan la misma pasión y las mismas ganas que yo tengo de evangelizar en las redes, ¿no? Entonces, me apasiona mucho eso. Y me gusta su felicidad, me gusta verlo como novios, como parejas, ¿no? Que eso también es un impulso muy grande. Y la última pregunta ya para ir terminando, este, cómo piensan a futuro, digamos, que les va a ir en el canal? ¿Cuál es el público objetivo en este caso, por así decirlo? Bueno, pues yo creo que ahorita sí es donde tenemos que empezar hasta ahora a pensar en eso, porque creo que cuando arrancamos sí sabíamos que había que pensar en el público objetivo, el contenido, pero pues también era como aprendizaje, ¿no? Pues para ver qué, como esa frase que dice, hagámosle a ver qué pasa. Entonces, ahorita sí ya estamos viendo ya respuesta de las personas. Entonces, así mismo, pues estamos viendo pues qué tipo de personas nos están viendo y qué les gusta. Entonces, por ejemplo, esto de los instrumentales, que yo arranqué y pues yo no le tenía, como se dice, yo no le tenía fe. Eh, pero gustó mucho y sobre todo con el alma misionera que es como pues, en habla hispana pues es como la más famosa. Entonces empezó a escribir gente de Argentina, de México, de Perú y yo como pues me puse muy contento de ver que realmente sí le estaba llegando a alguien, por dicho. Esa era como la preocupación. Entonces ya ahorita que estamos llegando a personas, pues queremos seguir pues dando ese talento y dando algo útil. ¿Sí? Yo creo que ahorita es como buscar que sea útil para las personas, por ejemplo, para la oración, lo que decía Yus, algunos conceptos, algunos temas que muchos no tenemos claros, ¿sí? De teología, de la iglesia, de la fe. Y pues música, que pues la música siempre para todo contexto será siempre buena. y pues digamos, yo complementaría solamente que nuestro primer público destinatario pues son como personas de la iglesia, como decía Alejandro, para tratar de tener las cosas mucho más claras y asimismo, sí, como creer mejor, diríamos, como conociendo más. Pero también están pensados los videos de temas para personas que no necesariamente sean creyentes, precisamente para que puedan ver un sentido en esas cosas, ¿no? Que es un poquito la experiencia también que hemos tenido nosotros para nuestra conversión. Entonces, digamos que los hacemos pensando en un lenguaje que sea también comprensible, tanto para personas que están dentro de la iglesia como para personas que no lo están. Wow, me parece genial. De verdad que voy a estar orando mucho por ustedes, por sus proyectos, por su vida en general, ¿no? No solamente por lo que hagan en YouTube, sino por todo, por su relación de pareja, porque el Señor pueda dar un buen rumbo siempre a lo que hacen, a su relación de manera íntima con Dios, a todos en realidad. Van a estar en mi oración, porque, Muchas gracias. porque yo siento de verdad que Dios tiene planes con ustedes y planes muy grandes y yo sé que los va a concretar en su vida y bueno, pues feliz de tenerlos, feliz de que hayan compartido conmigo esta tarde. No los voy a retener mucho porque sé que el tiempo se va volando y a veces uno no se da cuenta,
Así que, bueno, no sé si quieren decir algo antes de que nos despidamos de la gente. No, pues agradecerte inmensamente. Para nosotros ha sido muy bonito también que quisieras conocernos, que la música que encontraste en el canal fuera de servicio. Esa es la idea, como decía Alejandro. Y también pues tu testimonio creo que nos anima. Como tú decías, ver a otra persona de pronto a tantos kilómetros de distancia que está como en la misma lucha, buscando el reino del Señor, ¿no? Que llegue a muchos. Entonces, yo creo que es algo del Espíritu Santo también que nos anima mucho. Y no, y tu actitud pues, es muy bonita. También nos da mucho gusto conocerte y pues quedamos a tus órdenes si tienes sugerencias de, ay, deberían hablar de este tema o deberían tocar tal canción. Bienvenidas porque eso nos hace falta. Sí, yo también pues muy, muy agradecido por la invitación y contento. Pues ya me caen bien todos los bolivianos. Primer boliviano que conozco y con el que hablo. Y no, bien, pues digamos que eres una persona muy, muy, muy especial, transmites algo muy chévere. Entonces, pues eso habla mucho también de lo que estábamos hablando al principio, ¿no? De ese testimonio. Entonces también nos anima y como que eso le inyecta a uno otra vez como la misión, el propósito y lo anima a uno a seguir trabajando. Entonces, pues estamos para servirles. Pues desde mi parte, pues con la música, pues lo que quieran. Yo siempre les digo que me digan alguna canción que les guste para grabarla, porque puede que de pronto la favorita de alguien no es tan instrumental. Siempre les digo, pero nunca me dicen nada. Yo Entonces, tengo un montón, te voy a sería pasar un bueno que fuera montón. la primera Tenelo vez. seguro, Alejandro, que te paso una lista inmensa. Tengo un montón de canciones, un montón, en serio. Bien, bien. Muy bien. Listo. Y un montón de temas Arrancamos. que también yo sí puede hablar desde el tema teológico, porque la verdad se necesita mucho, ¿no? Como yo les decía, yo no soy teólogo y me gustaría que se puedan tocar temas muy puntuales desde la teología, desde la fe, desde la doctrina, bastante puntuales, más allá de que sí tengo una formación, pero una persona con que sabe teología, que sabe más de esto, es mejor que lo hable. Entonces, yo les aseguro que les voy a pasar un montón de cosas para que puedan conversar Y hay otra y cosa que puedan yo hablarlo, quería, ¿no? otra cosa que yo quería agregar. Eh, digamos, a mí me parece muy interesante que podamos trabajar también así, o sea, conocer gente que está trabajando en lo mismo eh, y buscar formas también de transmitir el mensaje para afuera, digamos, afuera de la iglesia, eh, porque hay mucho que decir también desde la razón. Y es lo que me gusta a mí de Imago Dei, que nosotros también tratamos, como decía yo, de decir cosas no solo que va a entender alguien de la iglesia, sino cosas que son incluso de sentido común, de lógica, que lo llevan a uno a entender muchas cosas de la fe para el que cree y para el que no cree también empezar a acercarse a la fe teniendo claras ciertas cosas desde la razón, desde muchas áreas. Entonces, la teología, la filosofía, la antropología, que digamos es lo que maneja Yus, yo me he dado cuenta que hace clic, ¿sí? Entonces, pues a mí me pone como contento poder pues hablar de estas cosas y que si quieres pues algún día hablar de algún tema de esos así también, los dos, no sé, alguna colaboración para hablar de alguno de esos temas sería también chévere. Claro, Estoy sí, a para sus servir. órdenes. Estoy para Sí, sí, sí. servirle a sus órdenes igual. Así que, no, agradecidísimo. Yo aquí abajo en la descripción voy a dejar las redes sociales, tanto de YouTube, Instagram, Facebook, todas las redes sociales que ellos tengan, para que se puedan contactar y justamente mandarle canciones, escuchar el contenido que tienen, aprender, porque se aprende muchísimo. La verdad que tenía razón Alejandro cuando decía que Justin tenía una capacidad de explicar muchas cosas de manera muy sencilla. Eso es muy cierto. Yo lo puedo comprobar y doy fe de eso por los videos que he visto. Así que de verdad, agradecidos nuevamente, como les digo, van a estar todas sus redes sociales aquí abajo y bueno, pues nos vemos en una siguiente oportunidad. Bendiciones, pase bien. Claro que sí. Dios los Chao, bendiga. saludos.